¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de crisis energética. Lo que dan por llamar Energy Lockdown, o lo que significa un confinamiento energético, los apagones controlados, o quien va más allá y dice COVID 2.0. Y es que no solo es la crisis que se ha derivado del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de los buques petroleros y de la energía del mundo, sino también de la destrucción de la infraestructura de gas en Qatar. Y es que Qatar es el mayor proveedor de gas natural del mundo. Digo, provee el 17% nada más ellos en esa área. Y ya se ha destruido por parte de Irán parte de su infraestructura. Y esa infraestructura se va a recuperar en al menos 5 años. Entonces el daño ya está hecho. La Agencia Internacional de Energía, dependiente de la OCDE, el 20 de marzo comentó que había 10 acciones que seguir para poder mitigar los efectos de esta crisis energética. Y nos recomiendan trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, o sea, usar menos el vehículo, acelerarle menos, fomentar el transporte público, el acceso alternativo de coches privados a las carreteras, algo así como el hoy no circula, pero para que entren un día una placa y otro día otras placas a las grandes ciudades. También incrementar el uso compartido de vehículos. En fin, el uso del gas LP en el transporte disminuirlo. Y en el caso de la aviación, pues debe eliminarse el 40% de los vuelos de negocio o ver otras opciones alternativas al avión. Eso es lo que nos recomienda esta agencia y dice, reduzcan su dependencia del gas LP. ¿Va? Y bueno, eso es lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía, pero no tarde, la Comisión de Energía de la Comisión Europea o la Comisión de Energía y Vivienda nos dice el 31 de marzo que puede haber un choque energético. Por lo mismo, su comisionado Dan Jorgensen dice que aunque la paz se dé, o sea que si la guerra se acaba mañana, la normalidad energética no volverá. O sea que ya está hecho el daño. Así que ellos nos dicen también hay unas medidas de choque que hay que considerar. Teletrabajo, reducir desplazamiento laboral en vehículos. Vamos, un COVID energético. Y nos dice la petición oficial de conducir menos, reducir la velocidad igual, ¿no? Usar el transporte público o compartido. Y es que aquí vemos una destrucción de la demanda. Y están tomando una estrategia muy agresiva que no se veía desde los 70s. En el 73 hubo la famosa crisis del petróleo que afectó a todo el mundo. Bueno, esta crisis presume que va a ser mucho mayor que la del 73 por el agotamiento de reservas. ¿Qué busca la Unión Europea? Ganar tiempo, evitar la estanflación, frenar el Banco Central Europeo la subida de tasas de interés, acelerar la electrificación y bueno, este tipo de medidas pretenden que todo esto se logre. Sin embargo, el Banco Internacional JP Morgan hace un mapa que lo voy a presentar aquí en esta visión, aquí a mi lado, aquí en la pantalla, donde se va a ver más o menos el flujo logístico del transporte del petróleo y del gas que se da por todo el mundo y su afectación en días. Los primeros que ya se vieron afectados, y fue del 20 de marzo al 1 de abril, fue toda el área de África y Sudáfrica. La siguiente región en verse afectada fue pues todos los países que son del sudeste asiático. Por ejemplo, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Japón, Tailandia y por supuesto China, que están afectados ya. Y bueno, ¿quién se va a ver afectado a partir del 10 de abril en ese transporte de combustibles? Pues toda Europa. Y por supuesto, Norteamérica no está exento, pero bueno, eso va a ser hasta el día 15 de abril. Esto viene en ese mapita que nos representa que ya las afectaciones están medidas. Por otra parte, México está mal parado ante esta crisis, hay que decirlo, con un sector energético colapsado por la corrupción del viejo y el nuevo PRI, ahora con la cuarta transformación y el huachicol fiscal. Derrames, desastres petroleros en las nuevas refinerías que solo producen problemas y que salieron carísimas. La empresa más endeudada del mundo es Pemex y con una reserva de inventario de combustibles a marzo de 2026 en México
de 3 a 6 días. No tenemos más reservas de gasolina o diésel. Y el estándar internacional son 90 días, como lo tienen los países europeos. Aquí nomás 3 o 6 días. Y dependemos totalmente de Estados Unidos. Y Estados Unidos también va a ver si sus reservas las tiene para su país, para venderle a Europa. Y pues yo creo en tercer lugar o cuarto, pues a ver si a México se le ofrece. Mientras nosotros regalamos nuestro petróleo y gasolina a Cuba. Por otra parte, no son solo palabras todo esto que comentamos, ¿no? Para sembrar miedo, ya que hay casos reales de acciones y afectaciones. Por ejemplo, Rumanía, ¿no? Tenemos hoy un problema serio con Rumanía porque ha declarado ya el estado de crisis del sector del combustible. Otras cosas muy concretas que ya están pasando es que el barril del petróleo pues está amaneciendo hoy en $107 por barril. El combustible de los aviones ya se duplicó en apenas 3 semanas su costo, ¿no? Por ejemplo, United Airlines, la línea más importante de los Estados Unidos, recortó 5% de sus vuelos y así lo están haciendo otras líneas aéreas. Eslovenia es el primer país en aplicar racionamiento de combustible ya con un código QR en gasolineras para limitar la compra a 50 litros de combustible por persona. Y el ejército incluso controla la distribución. ¿Te suena? La producción de fertilizantes está limitada y la ONU advierte hambrunas. Bangladesh y Pakistán, las gasolineras cerradas por falta de combustible. Reducción de jornada laboral en China y Filipinas de 4 días. Las universidades, algunas de ellas cerradas. La limitación de uso de aire acondicionado en oficinas públicas en estos países. Vamos, Myanmar solo cargas de gasolina 2 veces por semana por persona y limitado a ciertos litros. Nepal te vende la mitad del gas disponible. En fin, esto es una ruta. Primero nos están pidiendo pequeñas restricciones a nivel mundial, luego serán ciertos días y luego nos van a decir que ya no hay suficiente para todos. Tomemos precaución y en serio esta información porque México no tiene un plan de emergencia. Y no veo en las autoridades que estén preocupadas por ello, pero nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones como familias y como personas en lo individual para ser responsables. De todos modos, tenemos muchas necesidades en México y necesitamos crecer, necesitamos trabajar. Pongámonos de acuerdo, participemos con nuestras autoridades en la medida que ellas se dejen, pues cooperar y guiar unos a otros para que podamos llegar a buen puerto. Nos vemos la siguiente semana. Salud y saludos para todos.